Le preguntamos al Dani, economista y asesor nuestro, que se prenda con nosotros y charlemos un poco de lo que fue la visión y la cadena nacional ayer de Javier Milei contando el superávit fiscal que tiene el gobierno. Ya lo tenemos en comunicación. Dani, ¿cómo estás, Chelo? Te saludo, aquí estamos con Germán y con Ernestina. ¿Cómo andás? Hola. Chelo, hola chicos, ¿cómo bueno, están? muy bien. Bueno, la verdad que lo pude ver a Jairo también, sí, muy sí. lindo. Te vi muy... No, vos sabés que no te vi, pero qué lástima que no nos pudimos. Te vi vitoreando prácticamente, cuasi, no te diría barra brava, pero cuasi No, tranquilo, una victoria tranquilo. Sí. Bueno, Dani, ayer habló el presidente Javier Milei en conferencia en cadena nacional, hablando del superávit fiscal. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que cuando escucha superávit fiscal, macroeconomía, la macroendeudada, que no entiende nada? ¿Qué es el superávit? Lo hablemos así, la terminología la traduzcamos a cuestiones simples de entender para que entendamos el contexto general y global. Excelente, Chelo. Vos sabés que no es difícil, porque superávit o su contrario, el déficit, es un resultado. ¿Y un resultado de qué? Un resultado de caja. ¿Sí? Un resultado de caja. Ingresos efectivos de dinero, ingresos de caja. Por eso hablo de esta denominación, que todo el mundo va a poder entender sin dificultad. Ingresos de caja, plata que entra, menos egresos de caja, plata que sale. Fíjense que el superávit o déficit, que es un resultado, es una medida que surge al comparar ingresos efectivos de dinero menos salidas efectivas de dinero, es algo que podemos aplicar al Estado, a una empresa, a una asociación civil, a un club o a la familia, o a la economía familiar. Claro, ¿sí? Tal cual. Fíjense que hay que entender bien, chicos, que lo que les decía al principio son ingresos efectivos de dinero menos salidas efectivas de dinero. Claro. ¿Qué nos está computando en este concepto de superávit o déficit? Porque su definición es así, su alcance es así. No se computan aquellos egresos, aquellos gastos, aquellas erogaciones ya perfeccionadas, ya realizadas, pero no pagadas. Ejemplo familiar, nos llegó la factura de algún servicio público, energía eléctrica, gas, agua, que opera su vencimiento durante el mes de abril. ¿Sí? Supongamos 50.000 pesos. Y decidimos no pagarlo. Durante abril lo vamos a pagar en mayo, corriendo el riesgo de algún corte, ¿verdad? Entonces, esos 50.000 que no salieron forman parte del resultado de caja de ese mes de abril. Es decir, que yo tendría un mayor superávit por no pagar esa factura en abril y trasladar su pago a mayo. Claro. ¿Se entiende? Estás pateando el pago. Y estás dentro, exactamente. Claro. Evidentemente, en su cadena nacional de ayer, el presidente Milei muestra el superávit fiscal, que además hay distintas formas de medirlo. ¿Sí? Hay un superávit fiscal primario que computa ingresos de caja y salidas de caja, pero no computa los intereses por pago de deuda. ¿Sí? Eso sería lo que muchas veces se va a leer como superávit o déficit, de acuerdo si es positivo o negativo, fiscal primario. Cuando computamos los intereses del pago de la deuda del Estado, obtenemos lo que se denomina el superávit o déficit fiscal financiero. ¿Qué es lo que anunció ayer el presidente? Que ese superávit financiero del primer trimestre de 2024 ascendía a un porcentaje.
para que la gente lo entienda, porque si damos números nos perdemos, son números con muchos ceros, muchas cifras, y que no nos dicen si está bien, si está mal. En general, en todos los países, el superávit o déficit se mide como un porcentaje del PBI. Entonces, ayer anunció que el resultado financiero, reitero, plata que entró menos plata que salió, fue del 0,2% del PBI. Eso es lo que anuncia ayer el presidente en el primer trimestre del año. Positivo. Positivo. Ahora hay que ver cómo se compone, cómo se llega a ese resultado positivo. Fíjate vos, Chelo, que acá hay un estudio interesante del IARAF, ¿sí? Que dice que ante la caída de la actividad económica, la recaudación, que es plata que entra, cayó en términos reales en el trimestre entre un 5 y un 6% interanual. Entonces voy a decir, ¿pero cómo vamos a lograr superávit si entró menos plata? La respuesta es porque salió mucha menos plata que la disminución de plata que entró. Entonces, ahí es donde el gobierno consigue su ahorro, entre comillas lo pongo, esta disminución drástica, fuerte del gasto público en el primer trimestre, se calcula en términos reales un 35% comparado por el mismo periodo del año pasado, es lo que le permite al gobierno exhibir este resultado de caja positivo. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasó? ¿Qué se redujo más? Bueno, y ahí vemos cuáles fueron los conceptos que más se redujeron, chicos. Las transferencias de capital, transferencias corrientes a las provincias. Este es el principal concepto que se redujo en este trimestre comparado con el primer trimestre del año pasado. Y el tema de los pagos de subsidios. La inversión directa, la obra pública. Claro. Y después los subsidios, energía y otros servicios como el transporte. Es decir, que las transferencias a las provincias, la obra pública y los subsidios en porcentajes que van entre un 50 y un 90%, produjeron esta fuerte caída del gasto público para que el Estado pueda mostrar este superávit fiscal financiero. ¿Y esto, Daniel, se puede sostener en el tiempo? Está claro que algunos números van a cambiar, ¿no? Esa es la gran pregunta, Germán. Si se puede sostener en el tiempo. ¿Qué dicen algunos economistas, que son los más escuchados? El Melconian, por ejemplo, dice, hasta el momento hubo motosierrita, ¿no? El presidente desmiente esa expresión en su discurso de ayer diciendo, esto es sostenible. Lo que él dice, va a seguir siendo así. No se negocia. ¿Sí? Entonces yo digo, acá hay una dimensión financiera del análisis, pero también una dimensión ideológica. Creo que el presidente transforma el déficit cero en una cuestión ideológica, no solo financiera. ¿Sí? Si nosotros analizamos, hay muchos pagos que se han postergado, como por ejemplo todas las compensaciones al sistema energético, a veces que no se pagaron. Hay muchas, hay una cuenta que se hace que es muy simple, chicos. Vemos todos los compromisos generados, ¿sí?, que ya están ejecutados, menos los compromisos pagados efectivamente. Y acaba surgiendo un concepto que se llama deuda flotante. Es el mismo ejemplo, salvando enormemente la cantidad de ceros y la complejidad, que si una familia decide no pagar las facturas en un mes, o una empresa dice no vamos a pagar los impuestos este mes, ¿sí?, los pagamos el mes que viene, y logramos caja. ¿Sí? Porque yo siempre digo, la caja no es negativa. Yo nunca puedo hacer un arqueo de caja que me dé menos 1000. En una empresa la diferencia la ponen los socios o me endeudo. En el Estado lo mismo. Cuando es negativo, cuando hay déficit, recurre a la emisión monetaria o a la deuda.
Entonces, ¿es sostenible? Bueno, eso es lo que se va a ver en los próximos meses, que más si realmente es sostenible anular la obra pública, que el presidente dice ahora va a correr por cuentas de privados. Es un incógnita. Sí, a Las ver, transferencias a las provincias. Bueno, para aprobar la ley base y el Pacto de Mayo, probablemente esas transferencias en alguna parte vuelvan. bueno, ¿Hasta de cuándo hecho, Daniel, Esto es un incógnito. de hecho, Franco ya anunció que con los gobernadores cambió el regreso de la obra pública que está empezada, ¿no? O sea, Sí, lo que se está haciendo. que la va a terminar, digamos. O sea, Claro, es que acá se abren toda una serie de incógnitas. Lo que hasta este momento yo me expresé es una cuestión de concepto. ¿Qué es un superávit o un déficit? ¿Y cómo se logró? Ahora, ¿es sostenible? Acá donde nos planteamos toda esta serie de dudas, porque tampoco se dice, o tampoco dijo el presidente, qué va a hacer con ese excedente que está generando, con ese superávit. Digo, si yo logro un superávit es porque tengo más plata que antes, ¿verdad? Ingresó más dinero, salió menos, tengo un resultado. ¿Qué se va a hacer? ¿Hacia dónde se va a dirigir? Allí el presidente no habló de un plan económico. Por eso digo, lo que hubo ayer, yo creo que fue una explicación financiera y luego condimentos políticos y, si se quiere, ideológicos, ¿verdad? Que complementaron su cadena nacional, su discurso. Entonces, no lo planteamos. ¿Hasta dónde se puede seguir reduciendo la transferencia a las provincias? Casi no se puede decir, casi no hubo. Si la reducción en las transferencias de capital superó el 90%, prácticamente no hubo transferencias a las provincias. Las jubilaciones, que es un tema muy sensible. Fíjate vos qué interesante la explicación. No es el rubro que más se redujo, porque se redujo en términos reales un 35%. Comparado con las transferencias o los subsidios, que están entre un 50 y 100, no es el concepto que más se redujo. Pero es el concepto que más impacta en el total del gasto. Entonces, muchas veces una leve reducción en las jubilaciones, que al jubilado le impacta tremendamente, genera un resultado positivo en las cuentas fiscales, tal vez mucho más que, no sé, el presupuesto de las universidades, por poner un ejemplo. no, Entonces, por ejemplo, no vos tocás un subsidio, digo, tocas un subsidio, a veces tocas un subsidio y representa un ahorro interesante, ahora, y complica un público muy grande. Ahora tocas un punto de las jubilaciones y pensiones, un punto, y representa mucho más de lo que tocaste ese subsidio. Sí, perjudicaba a mucha más gente. Absolutamente. Sí, Pero ahora, absolutamente. Daniel, Por eso se discute tanto, chicos, la modalidad de ajuste de las jubilaciones. Ahora dice, bueno, va a ser a través del IPC con una recomposición parcial, muy parcial, de lo que perdieron en términos de capacidad adquisitiva durante los últimos 4 meses. Es decir, que la caída del poder de compra real de las jubilaciones es evidente y es reconocida por todos. Entonces, no es gratis el superávit fiscal. No, claro. No Bueno, es gratis. a eso O sea, apuntaba mi pregunta, Daniel. Afecta a amplios sectores de la población, además de la recesión que se está viviendo, que algunos ya lo consideran depresión. A eso iba a apuntar Daniel. ¿Qué le significa a la gente de a pie esto? ¿Es más recesión económica? O sea, esto se traduce en más recesión y menos poder de compra, no solamente para el jubilado, sino para todos. Exactamente, Ernest. Algo que le gusta mucho al Chelo, planteemos escenario. El presidente que... No deportivos, no deportivos. No. El presidente que dice, para nosotros la principal, casi única causa, para nosotros, para el gobierno, es era el déficit fiscal. Entonces él dice, eliminando el déficit causa de la inflación, ¿verdad? Eliminando el déficit fiscal, por eso dice, no se negocia, o voy a enviar un proyecto de ley para que se penalice la emisión de dinero, etc.
Eliminando ese déficit fiscal, si esa es la única causa, elimino la inflación. Reduzco, él dice se está pulverizando, es otro término parecido a la inflación. En ese escenario, ¿qué supone? Que ante la reducción fuerte de la inflación y ante situaciones macroeconómicas estables, vuelve el crédito. ¿Verdad? El siguiente, chicos, entonces Sí. vuelve el crédito, local e internacional. ¿Sí? Eventualmente, el Estado vuelve a tener en algún mes algún déficit, se podría endeudar en mercados internacionales a tasas razonables, y la gente, ya que preguntaste, la gente de ámbito, podría recurrir nuevamente al crédito para financiar sus inversiones de capital o eventualmente gastos corrientes, ¿no? Por ejemplo, en el mercado inmobiliario, ¿no? Que necesita tanto de crédito. A su vez, la obra pública pasa al sector privado a través de sistemas de licitación, iniciativas pública-privada que ya intentó Macri, etc. Y él dice, bueno, vamos a hacer la obra pública necesaria, lo cual ahí abriría otro debate, ¿verdad? Entonces, ese sería el escenario positivo que el gobierno está viendo, y la reactivación vendría desde dos sectores que hoy están todavía motorizando, que sería el agro e hidrocarburos, y el regreso del crédito para financiar inversiones. Como veíamos contigo en la clase, Chelo, ¿no? Cuando decíamos el financiamiento de las inversiones o lograr fondos para financiar inversiones es fundamental para el crecimiento. Ese sería el escenario positivo, y de esa manera iríamos saliendo de la recesión. Ahora, hay que plantearse un escenario pesimista también, y ese escenario pesimista sería: esto no se va dando, la inflación no baja todo lo que debería bajar, vuelve el déficit, cuidado que en marzo se va a mostrar superávit, pero mucho menor que en los 2 meses anteriores, es decir, que el déficit cero vuelve a ser cuestionado, el crédito tarda en volver y la capacidad de compra medida a través de salarios real no se recupera. Eso lleva a un deterioro de los indicadores sociales y a una profundización de la recesión. Entonces, a mí me parece que es por ahí. Cuando una encuesta tengo que ver los dos escenarios. Claro, a mí me parece que es por ahí. Me parece que hoy el escenario de la... No te digo, no me gusta utilizar la conflictividad social, porque si no uno termina planteando que, o termina augurando una conflictividad social. No, lo que planteo es el escenario planteado en estos términos, en donde vos tenés más plata en la caja, te dieron la cuenta, pero ¿a costa de qué te dio la cuenta? Bueno, listo. ¿A costa de qué? Que a gente con hambre, gente sin laburo, gente que no puede comprar a fin de mes. Digo, esa conflictividad social hay que manejarla políticamente, no económicamente. Y ahí es donde yo veo cierta falencia y cierta falta de cintura de este gobierno. Yo no sé si tiene cintura política, puede llegar a tener cintura económica o motosierra económica. Ahora, ¿cintura política tenés? No lo sé. Bueno, el planteo que ojalá no se transforme, porque es una discusión si motosierra o licuadora, la gente la verdad no entiende esto. O sea, evidentemente una motosierra era para disminuir, se disminuyó el gasto absolutamente, los números son evidentes. Ahora, eso no es gratis. ¿Qué hace Milei? Y bueno, va hacia adelante. Promete, a ver, voy a usar, valga la redundancia, pero el avisor esa tierra prometida, digamos, el esfuerzo valdrá la pena. Fíjense que no dice el esfuerzo valió la pena, porque todavía no están los resultados. En algún momento las familias, la sociedad, debería comenzar a percibir alguna mejora en su calidad de vida. Eso por el momento, en términos generales, no está ocurriendo. Los indicadores de marzo, en todas las actividades, excepto estas dos que mencioné, agro, hidrocarburos, han sido de caídas muy, muy fuertes. Entonces, la caída del salario real todavía es evidente y el deterioro social también se va a dar. Ayer Morales Solá decía, habló más como un ministro de Economía. Bueno, probablemente porque es lo que a él le gusta y se supone que es su disciplina, hubo toda una connotación, y yo digo, no en términos económicos, sino financieros.
financiero, ¿no? Porque fíjense que no hablo de industria, no hablo de empleo, no hablo de cuestiones sociales, todos esos temas no los tocó, no los tocó, probablemente porque todavía no esté esbozado un plan concreto. No, Entonces, el gobierno va hacia su gran objetivo, que es reducir drásticamente la inflación, y entienden que el remedio para lograrlo es mantener en línea las cuentas fiscales. Sí, claramente. Bueno, esto no es gratuito, ¿no? Estamos viviendo toda una serie de indicadores que se han deteriorado y eso no hay duda. El tema es en este día a día ver cómo se siente, ¿no? Cómo van respondiendo. Dani, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por la buena onda, gracias por la predisposición del tiempo. Gracias a ustedes por estas charlas que la verdad que también me gustan. Tan buenísimas. Que tengan un hermoso día. Dale, igual, te mando un abrazo grande.